Pero bueno, seguimos aquí. La verdad es que los antepasados del embajador García Belaúnde dan pero para conversar por horas. Antes que nada, una preguntita. ¿Desde cuándo le dicen Joselo? ¿Quién le puso Joselo? Mi padre. Ah. Mi padre es muy gracioso porque él tenía miedo que me dijeran Pepe García, le parecía atroz que yo fuera por la calle. Entonces, antes que alguien me pusiera un apodo, me lo puso él. Sí. ¡Qué buena! Oiga, háblame un poquito de su madre. Bueno, mi madre es... Mercedes, ¿no? Mercedes, sí. Bueno, primero voy a decir que es una señora de 97 años, wow, absolutamente lúcida y sin ningún problema de salud. Estupendo. Muy frágil, ¿no? Pero perfecta. Y ella fue a la universidad, cosa que las mujeres de su época no lo hacían. Se graduó después de ser asistente social, hizo servicio social, pero dentro de la tradición de la época, cuando se casó, mi padre le dijo que no, que quería que se dedicara a casa e hijos, y tuvo 6 hijos. Y se dedicó pues a ser una esposa y una madre abnegada y bien, muy inteligente, y con esas inteligencias, bueno, que la sacó de su padre, ¿no? Una inteligencia muy rápida. ¿Quién era su padre? Víctor Andrés Belaúnde. Exactamente. También diplomático. También diplomático. Entonces sí, sacó esa inteligencia rápida, con sentido del humor que tenía su padre. Sí, qué lindo, qué gusto tener una mamá de 97 años lúcida, sí. Lo envidio, ojalá que la mía llegue. Quería mencionarle algo de Víctor Andrés Belaúnde, justamente, fue el principal defensor del sufragio femenino, o sea que... Sí, el año 33, cuando era constituyente, cuando la Constitución del 33, sí. ¿Verdad que mire, sí, pues? No, era un personaje muy interesante. Súper personaje. Conservador, porque él es un hombre que va transformándose. Muy liberal, muy agnóstico al principio de su vida. Una vez que enviuda de mi abuela, mi madre pierde a su madre cuando nace. Cuando enviuda de mi abuela, empieza a volverse muy católico y se vuelve un católico muy, muy ferviente, con una iglesia además que en esa época muy tradicional y muy conservadora. Ahora él evoluciona al igual que la iglesia, porque él llega a alcanzar el Concilio Vaticano y todas las reformas del Concilio Vaticano. Incluso sale el año 63 a defender a Belaúnde Terry, a promover la candidatura de Belaúnde Terry, pese a que en esa época mucha gente de la derecha peruana consideraba que Belaúnde era comunista. Sí. Exactamente. Y sin embargo, él, con el aval de ser una especie de líder laico del catolicismo peruano, sale a decir, este hombre representa lo mejor del Perú, optemos por él, confiemos en él. Impresionante. Sí, sí. ¿Cómo era su relación con el presidente Belaúnde? Mire, yo lo traté poco, pero en ciertas circunstancias muy especiales. Cuando era presidente yo era un joven estudiante, lo vi muy poco, pero yo de chico estuve muy unido a su padre porque era un viejito jubilado, mi abuelo viajaba mucho, etcétera, y vivía a la vuelta de mi casa. Entonces, cuando yo era muy niño, el papá de Belaúnde era como mi abuelo. Y entonces sí he visto cosas como, por ejemplo, ver a Belaúnde recién vendado después de haberse batido a duelo allá por los años 57, 58. ¿Con quién se batió a duelo? Cuéntenos. Con un diputado del gobernista, con Watson, Eduardo Watson, que fue diputado y que fue ministro de Prado. ¿A duelo con pistolas? No, con espadas. Con espadas, sí. Me muero. Sí. Con espada, sí. Muy felizmente quedó bien. No, pero después sí lo vi mucho en su segundo periodo, porque yo en esa época trabajé... fui destacado de Cancillería a trabajar con Manuel Ulloa, entonces sí tuve que ver varios temas con él. Pero trabajo. Belaúnde era un hombre inteligente, que duda cabe. Uno se sentía que estaba frente a un hombre serio y transparente, etc. Distante. Ah, sí. Distante, Belaúnde era distante, sí. Mira que no. Era frío. Era cordial. Y era muy atento y tenía muy buenos modales, pero era frío, era un hombre que mantenía su distancia. Sabía poner la distancia. Sí, le venía por el lado de la madre. Yo me acuerdo de su madre, que era una bellísima mujer, pero era una mujer fría, ¿no?
Bueno, por haber sido un presidente que recorrió todo el país con estas frases, el Perú para los peruanos, me parece. Sí, era un hombre ¿no? de frases felices, sí, sí. Totalmente, ¿no? Sabía acuñar la frase más exacta. Sí, yo tenía por aquí apuntadas, lo que pasa es que apunto tantas cosas que ya se me va todo. Vamos, pero sigamos. Tataranieto de Pedro Díaz-Canseco Corbacho. Ahí ya les recomiendo que estudien la historia con atención, pero 3 veces presidente en las situaciones más surrealistas, Sí. en un Perú de guerra entre militares. Era el militarismo de la época, ¿no? Una locura. Que eran los herederos, digamos, de los héroes. Todavía son los militares herederos de las guerras de la independencia, ¿no? Y Pedro Díaz-Canseco era cuñado de Castilla y pues le tocó hacer una revolución contra Prado, darle el poder a Castilla, etcétera, pero siempre era muy corto tiempo y volvía a Arequipa y se dedicaba a sus cosas en Y otra Arequipa. cosa que he encontrado, siempre devolvía el poder. Sí, devolvía el poder, sí, parece que lo suyo era la tierra. Sí, porque siendo además... general, pero le gustaba su chacrita, tenía unos Agricultor, topos. agricultor, sí. En Tiabaya tenía unos topos, como dicen Claro, en Arequipa. yo, digamos, me voy a demorar mucho en decir cada una de las revoluciones que enfrentó para quedar con la presidencia, pero lo que sí pasaba era que la tenía y cuando no le tocaba, la devolvía o convocaba elecciones. Convocaba elecciones, sí. Ese es un aspecto destacable de su familia, muy demócrata. Usted es una familia muy demócrata, ¿no? Sí, Es de ahí, les viene de ahí, de eso estoy completamente segura. Y luego, chosno, que es una palabra que hemos descubierto, acá estamos felices de descubrir palabras para entrevistarlo. Chosno es hijo de tataranieto, para que todos nos senten aquí, todos aprendemos, de José Hipólito Unanue, nada menos. Sí. Que también fue canciller. Sí, fue canciller, Fue ministro de Relaciones Exteriores. Sí, fue ministro de Hacienda, fue ministro de Relaciones, sí. O sea, Sí. digamos, en su familia tenía que haber un canciller y ese fue usted. Sí, supongo que sí. Pues vamos a eso. Cuando Alan García gana, anuncia una de las primeras cosas es que dice, José Antonio García de la Hunde va a ser el canciller. Sí. Y usted permaneció ahí los 5 años. Sí, ¿Es sí. el que más tiempo ha permanecido en el cargo? Sí. Todo un periodo de gobierno. La otra persona que ha durado 5 años es el doctor Solf en el gobierno de Prado, pero en esa época los gobiernos eran de 6 años. Ya. O sea, él estuvo 5, pero no estuvo todo un periodo. Yo estuve todo un periodo, que fueron 5. ¿Cómo conoció a Alan García? Tengo entendido que fue en la universidad. Sí. Entramos juntos a la universidad, entramos el año 65 al patio de letras, ahí en la Plaza Francia, con otra gente, como Javier Díaz-Canseco, por ejemplo. ¿Usted es pariente de Díaz-Canseco? Sí, pero no muy... No muy cercano. En realidad, no, yo lo he venido a conocer en la universidad. Ya. Yo lo vine a conocer en la universidad y hice amistad con él. Y lo llegué a ver hasta muy al final, ¿no? Su mujer, tuvo la gentileza de permitirme que lo viese ya cuando estaba... Pero han estado en contacto Sí, hasta el sí, fin. sí. Lo conocí ahí a Alan y hicimos amistad. Después, claro, él siguió en Derecho, yo me quedé en Literatura, después él se fue a San Marcos, etc. Y volvimos a encontrar varios años después cuando él era constituyente. Pero bueno, detengámonos en los años universitarios, que eso nos da mucha curiosidad. Primero que le encuentro entre 2 saltos, porque usted también es altísimo. Eran los 2 más altos de la clase, sí, Claro en que esa sí. clase, sí. ¿Estudios generales? Sí, en esa época se llamaba Letras, Facultad de Letras. Los 2 a Derecho de frente. No, Letras 2 años y después se pasaba a Derecho. Claro, como una especie de estudios generales. Estudio general, sí. ¿Y qué hacían juntos? ¿Eran muy amigos? ¿Se hicieron así amigos de salón, de esos que almuerzan juntos por ahí por el centro? No, yo no, porque yo ya trabajaba. Entonces yo corría entre el Ministerio de Relaciones y la Plaza Francia. Usted ya estaba. Ya estaba de amanuense, de ayudante, no sé cuántos que llamaban en la época. Entonces yo me iba, no todo el tiempo corría de un sitio a otro. Entonces nuestras conversaciones eran en el patio de letras, tomando café, yendo a tomar el bus juntos y cosas por el estilo. Pero así. entonces, aclaremos el panorama. Usted primero va a la escuela, a la Academia Diplomática. No. Yo entro al ministerio a trabajar como empleado administrativo. No me diga. Sí. ¿Y eso? Cuénteme. Porque era práctica en esa época. Los viejos embajadores querían asegurarse una especie de espíritu de cuerpo. Entonces llamaban a jóvenes universitarios, hacían concurso entre jóvenes universitarios y les ofrecían darles un trabajo con un sueldo de empleado, era relativamente pequeño, ¿no? Pero les permitían
les daban tiempo para ir a sus clases. Ah, ya. Entonces la mayoría de esos jóvenes estudiantes después nos presentábamos a la Academia Diplomática, estudiamos en la Academia y después ya nos graduamos diplomáticos. Pero la idea era un poco ir captando gente joven. Ah, mire, qué buena práctica. Claro, porque supongo que lo que pensaban es que para ingresar en esa época a la Academia había que tener tercer año de Derecho. Entonces supongo que se imaginaban que ya para tercer año de Derecho ya los mejores ya estaban ubicados practicando como se hacía familiarizados en todo caso. Y practicando en estudios de abogados. Entonces, un poco para competir con la captación que podían hacer los estudios de abogados, pues invitaban a trabajar ahí. Y nos pagaban más que a los practicantes de los estudios de abogados. Ah, bueno, eso está muy bien. Eran muy explotados esos estudiantes. Ah, entonces usted compartía con eso. Claro. Y por eso usted... ¿Pero usted en la Católica iba a estudiar literatura? Sí, estudié literatura. ¿Y estudió literatura? Bueno, yo he sido discípulo de Luis Jaime Cisneros, de ¡No Enrique me diga! Carrión. ¡El profesor Carrión! Sí, ¡Tan claro. lindo! Sí. Pues el otro día la Academia de la Lengua le hizo un homenaje y Marco tuvo la deferencia y de hacerme participar y hablar sobre Carrión, ¿no? Y yo llevé historia... De la lengua. Ajá. Qué curso. Con Carrión. Sí. Les cuento a ustedes, el profesor Enrique Carrión era un hombre brillante. Brillante y de una erudición pasmosa, que lo juntaba a una gran memoria, o sea que era notable. Y él, era profesor de la Universidad Católica. Yo estudié también literatura en la Universidad Católica, entonces, claro, llevé estos cursos con el profesor Carrión, que era temible, pero había que estudiar y no había nada más que hacer. Mire usted, desde esa época, un gran profesor. Un gran profesor, ¿no? Era una facultad maravillosa. Estaba Antonio Cornejo Polar, estaba José Miguel Oviedo, estaba Enrique Carrión, estaba Luis Jaime, por decir algunos. O sea, ¿no? Embajador, usted fácil nos ha privado de tener un gran literato, ¿ah? Bueno, yo le dije a Carrión, ¿no?, que me había desanimado que siguiera la carrera de poeta porque no le gustaron mis versos. Dije, has privado. No, he salvado la literatura de un mal poeta, me dijo. Ay, qué lindo recuerdo. Vamos a hacer una pausa y venimos con muchas más preguntas para el embajador José Antonio García Belaúnde.